Muchas gracias a todas y a todos, con especial afecto a cada campesina que nos ha alimentado durante esta vida. Es para mí un honor representar el llamado de la revolución de la cuchara, que es en síntesis una gran reevolución, al ser conscientes de lo que consumimos y reconocer como un acto político cada vez que compramos, pues así sabemos qué es lo que apoyamos. Bien diferente sí es cuando compramos un producto colombiano, qué diferente que es cuando no lo hacemos. Hace unos meses estuvimos en la India con Vandana Shiva, gran líder ecofeminista, en una zona donde nace el Ganges. Y ella nos explicaba que quizás la industria agroalimentaria pueda superar los índices de rentabilidad del petróleo mismo. Nos explicaba que la revolución verde que nació en 1970 se convirtió paulatinamente en una cortina de humo que conllevó a multimillonarias sumas de dinero e inversiones en los laboratorios, donde se mezclaron lentamente y de una manera sorprendente genética animal en nuestros alimentos. ¿A razón de qué? De una mayor productividad tal vez, de comida para todos, de comida para el África, disminución del hambre en el mundo. Hoy me pregunto qué sucedió cuando se implementó socioeconómica y políticamente esto en Chile durante el gobierno de Pinochet, y cómo hoy por hoy el 90% de sus semillas son estériles, terminator, o sencillamente, para un vocablo más. Cuando Vandana Shiva nos explicaba esto en detalle, decía que era una tendencia internacional y que no por casualidad a comienzos del 2012 en Estados Unidos 9 millones de campesinos se reunieron frente a tribunales estadounidenses a demandar a una firma multinacional denominada Monsanto, porque la gran profundidad de las patentes había conllevado a que esa propiedad intelectual o privatización de las semillas hacía que lo que el polen o el viento, las abejas de forma natural trasladara como semilla patentada, era causal de demanda porque estaba siendo usada en bien ajeno en un territorio en el cual no se había patentado esa semilla. Cuando esta mujer ecofeminista nos decía, ustedes pueden ver el crecimiento exponencial, geométrico de esta firma, lo que vislumbrábamos en ese momento era un gran emporio económico. Y al llegar a Colombia, en Villa de Leyva, por primera vez reunidos con Victoria Solano, pensamos en la lejana o cercana posibilidad de hacer el documental 970. Y nos dimos cuenta que más allá de la organización económica que no tuviéramos, teníamos algo que sí es organización y se llamaba información. Y cuando nos dijeron, no hay tantos recursos para hacer el documental 970, recurrimos a voluntarios. Y Victoria Solano terminó el documental 970. Con gran sorpresa para nosotros, después de que ella inició esta edición basada en la resolución 970 del 2010, fue emitida y con mucha tristeza no alcanzamos a captar imágenes de los algodoneros en las incautaciones que se hicieron en Antioquia, pero sí se lograron algunas de Campo Alegre, Huila, en donde ya es conocimiento de muchos que sí se incautó, no por una emergencia fitosanitaria, sino basada en la ley 1518 y en su respectivo código penal, pues una ley no aparece de la noche a la mañana. Y entonces Fabriciano nos explicó acá que en el 2005 efectivamente el código de bioseguridad en Colombia fue modificado para darle ingreso al maíz Roundup Ready de Monsanto en Colombia. Curiosamente, hace unos meses, una prestigiosa universidad de Francia demostró que ese maíz produjo tumores en las ratas. Y toda Francia prohibió a nivel legislativo
la comercialización de transgénicos, a lo cual se unió Alemania. Y recientemente, múltiples países de la Unión Europea, como Italia y Polonia, demostraron científicamente, llegando a acuerdos internos, prohibiciones nacionales de comercialización de transgénicos en sus países, a lo cual otros países como España sencillamente respondió con una exigencia del etiquetado para sus adquirientes, para sus consumidores. Yo pregunto cuántos de nosotros, siendo colombianos, tenemos derecho a saber cuánto veneno nos estamos comiendo. Yo pregunto cuántos de nosotros somos consumidores que tenemos derechos para que nos digan si es cierto o si no van a invertir estas multimillonarias sumas de dinero en estas demostraciones científicas. ¿Por qué cuando se roció glifosfato los indígenas resultaron con tantas alergias y para todos hubo silencio? ¿Por qué Ecuador hoy por hoy, y basado en su constitución, prohíbe los transgénicos y el uso de glifosfato mismo? ¿Por qué hace un mes Lima dijo, ok, nosotros no nos vamos a desgastar demostrando científicamente qué producen los transgénicos en nuestra población, pero tampoco vamos a arriesgar la salud de nuestra población? Por lo tanto, se prohíbe la comercialización de transgénicos en Perú hace un mes. ¿Por qué Colombia no tiene acaso condiciones similares de población con derechos de consumidores que necesitamos saber que sin ser antiprogresistas después de la revolución industrial se incrementó el cáncer de colon? ¿Y eso es normal? ¿Por qué lo que así se denominó las vacas locas, que se demostró que había tenido genética de ese mismo animal en sus purinas y en sus alimentos, causó muertes humanas y hubo silencio? ¿Por qué los pollos que comen de día y de noche bajo una luz encendida hoy son caníbales y hay silencio? Entonces, si somos consumidores más del mundo, y Banda Nachiva tiene razón, Fabriciano, el campesino que estaba acá, tiene razón. No solo en el 2005 ingresó el algodón transgénico en Colombia mediante la modificación de su código de bioseguridad y el maíz Random Ready, hoy demostrado que causó tumores en las ratas, y en Francia, causal de disolución legislativa para prohibición nacional de transgénicos en ese país, sino que paulatinamente vimos cómo en el 2010 se originó la expedición de la resolución 970. El ICA tiene razón cuando dice que no atañe de forma directa al TLC, porque el TLC surgió el año pasado en abril, pero ¿acaso unas leyes no se sustentan en resoluciones y en instituciones idóneas para así declarar qué es y qué no es certificado en Colombia? ¿Qué es y qué no es un delito, como el Código Penal en su artículo 4 hoy, antiguo 306? Que nos podía llamar a todos los aquí sentados delincuentes por tener unas semillas nativas, silvestres, naturales en el bolsillo. Entonces, así fueron tratados los campesinos de Campo Alegre, Huila, que sin entender que era un fitomejoramiento, le dijeron que ese secado de arroz no era permitido, que era ilegal. Entonces, cuando se abocaba uno a ver la ley 1518, encontraba que sí estaban restringidas las así llamadas semillas permitidas o legales, pues solo debían ser fitomejoradas, homogéneas, reconocibles y no confundibles con las comerciales, permitidas, legales o certificadas. Lo cual me hace pensar que Banda Nachiva sí tiene razón, y cuando esta legislatura ingresó en India, por eso los algodoneros se suicidaron, al silencio de muchos. Y lo que me lleva a pensar es que si Germán Vélez muy sabiamente hoy expuso que el 82% de las semillas son patentadas en el mundo en este momento, no me extraña que algunos estadounidenses se acercaran hace unos meses a Colombia a intentar patentar el yagé como una planta de tradición del Putumayo, cultura indígena. Que mañana haya una discusión sobre quién o cuándo patentar los efectos medicinales y no medicinales de semillas como la coca y la marihuana. No me extraña entonces cuando Banda Nachiva se refería a estos sistemas multinacionales de control poblacional, que en Europa hoy por hoy se haya prohibido el flúor y en Colombia todavía exista, no solo en el consumo natural diario del agua, sino en nuestras cremas dentales. Entonces debo pensar
que el conocimiento y la información sí tiene un poder y puede ser incluso superior al económico, incluso superior al político. Y cuando hay gente pensante, mañana no me preocupa que en vez de la ley 1518, afortunadamente declarada inexequible por no haber sido realizadas las consultas previas a pueblos indígenas y por la sabia intervención del doctor Robledo, no me asusta que porque aquí ya veo gente inteligente sentada y observando y escuchando esta situación con atención, que mañana intenten nombrarlo de otra manera o descongelar la resolución 970 y sepamos de qué se trata. Cuando de megabiodiversidad se trata y cuando nos dicen que el TLC no se negocia o no se modifica, yo pregunto, ¿acaso no es un contrato más? ¿Acaso no se negoció con dos partes que pueden decir que se están afectando sus campesinos? Y entonces nos surge la inquietud y la gran solicitud de la revolución de la cuchara, del Pacto Mundial Consciente. Queremos, necesitamos un nuevo tipo de política agraria que incluya verdaderamente a los campesinos, que dé por sentado que esto de los agrotóxicos es nuevo, que la revolución verde es nueva, porque a comienzos de este siglo los tóxicos no eran necesarios ni en nuestro hígado ni en nuestro colon, pero tampoco en nuestras tierras. Y así los campesinos por tradición oral y los indígenas nos lo demuestran. ¿Acaso no es un ejemplo de eso la Sierra Nevada de Santa Marta, donde cuidan las semillas que ingresan y solo consumen lo que ellos mismos siembran? ¿Acaso no es diferente el índice de cáncer allí y viven más de 100 años? Entonces yo no voy a evocar las multimillonarias sumas de dinero para que me demuestren científicamente qué hace una semilla transgénica en nuestro colon y en nuestro hígado. Pero sí voy a evocar que es una nueva conquista lo que estamos haciendo en este espacio, lo que hicieron los campesinos cuando pararon de forma histórica por primera vez en Colombia por la semilla libre. Y voy a pedir un minuto de silencio por los campesinos que fueron asesinados en este paro. Y así termino, dando por sentado que solamente cuando todo está negociado es cuando nosotros mismos sí nos han incluido. Muchas gracias. Muchas gracias.